Pues muchas gracias a todas y a todos por conectarse a la sesión de hoy. Es un gusto para mí dar inicio a el Seminario Permanente de Investigación el día de hoy del Colegio de Tlaxcala. Este tiene por objetivo difundir los resultados de investigaciones que actualmente se realizan en nuestra institución, ya sea de manera individual o como parte de proyectos colectivos o en colaboración de investigadores y estudiantes. En la sesión de hoy, la doctora Patricia Meneses Ortiz nos presentará avances de su investigación actual. La presentación lleva por título Percepción de inseguridad, conformación de un contrasentido a la versión oficial. La doctora Patricia Meneses Ortiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es doctora y maestra en Ciencias Sociales y es profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala. Sus líneas de investigación son violencia, vulnerabilidad y cultura. El trabajo de la doctora Patricia es muy relevante ya que contrasta un ejercicio cuantitativo a través de encuestas respecto a la narrativa en el análisis de opiniones editoriales para el Estado de Tlaxcala de esa configuración de la percepción de inseguridad. Sin más de mi parte, le doy la bienvenida a la doctora Patricia. Adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en este espacio que me permite hacer una comunicación con ustedes y presentar los avances de mi investigación, el cual quiero ahora sí por primera vez presentar. Y me daría mucho gusto escuchar algunos comentarios o preguntas, ¿no? Para hacer esto con mayor crecimiento y que sea retributivo para la investigación. Bueno, voy a presentar, doctora, me voy a permitir compartir mi presentación. Ok, ustedes me dicen, ya saben. Percepción de inseguridad, conformación de un contrasentido a la versión oficial. Bueno, este es el tema y la primera pregunta que podría surgir es ¿por qué un tema, por qué es relevante el tema de percepción de inseguridad? Y bueno, la respuesta es que la percepción de inseguridad se va conformando un problema social, nada más que no sé. Déjame ver, porque ya no puedo. Ya no puedo pasar. Creo que en minimizar. Es que no me da las funciones. A ver, déjame ver. Me dio, pero... Ya. Bueno. Se conforma como un problema social dado que afecta a las personas de diversas maneras. Eso implica que los procesos sociales, eso implica o va afectando esos procesos sociales en las comunidades, ¿no? Skogan explica que la percepción de inseguridad impacta en la sociedad y es independientemente de su fuente, puede estimular y acelerar la decadencia de los barrios y hacer que los individuos se retiren física o psicológicamente de la vida comunitaria. Eso es muy importante. Observar esta problemática social a partir de esta categoría es todo un reto y es muy relevante porque se conjugan diversas categorías de las que habríamos que dar cuenta y hacer justamente este análisis, ajustar y observar cada una de ellas para ver cómo se conjugan, ¿no? Bueno, la inseguridad en este caso vamos a observar la percepción. Pero de todo ello, el eje que conjuga con estas categorías o la matriz
¿no? Teórica o conceptual, es la violencia, también tiene que ver con la política criminal, en sí mismo observarla como el crimen, como la observación del crimen, y bueno, el miedo que ello produce. Todo esto se van conjugando y van arropando, ¿no? Ese sentido de inseguridad, por lo cual es importante empezar a observar nuestras categorías. Bueno, la primera de ellas hay que explicar por qué de la violencia. Bueno, de la violencia primero hay que observar que hay regiones o sociedades del planeta más violentos que otros, ¿no? Y Sutherland nos explica que la violencia hay que observarla como el resultado de un aprendizaje social. O sea, es un constructo social y que nosotros, las sociedades, las comunidades, lo van aprendiendo, ¿no? Hay un acotamiento de Global Study en 2013 en su análisis. Dice que de 2011 a 2013 América Latina pasó al primer lugar como la región más violenta del mundo. Antes ese lugar lo tenía el continente africano, ahora está en América Latina. Pero el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Social, en su boletín del 2019, considera México el epicentro de la violencia. Entonces, todo esto hay que empezar a empalmar. Bueno, primero hay que hacer un acotamiento de por qué la violencia, ¿no? O cómo es tratada la violencia. Bueno, pues la violencia, la teoría nos dice que es instrumental, es algo que nos va a permitir observar otras cosas, ¿no? También la violencia depende de un discurso. Algunos la observan como un fenómeno intrínseco a la historia o como un hecho multifacético, incluso performativo. Entonces, la violencia generalmente la observamos o la referimos como una respuesta a un problema estructural, cultural, de percepción, de subjetividad o de poder. Hago esta anotación sobre la medición del crimen en México. Ahora vamos a observar el crimen. Bueno, el INEGI hace una encuesta en PIB sobre la inseguridad en el país, ¿no? Y hace una serie de categorías de cómo ellos observan la violencia, la inseguridad, ¿no? Primero, ¿qué genera esa percepción de inseguridad, ¿no? Sobre los prestadores de servicios de seguridad, es como un apartado de la misma encuesta, y ahí mide la confianza que le tienen a estos servidores públicos, desde policías, ministerios públicos, los jueces, etc. También hay un apartado de modificación de conductas por miedo al crimen. Si usted sale más tarde, más temprano, si le da miedo, si hay foco, si no, si cómo está la ciudad o la comunidad. Eso es. Pero miedo al delito, en general, hago aquí algunas acotaciones. Miedo al delito es algo que se está midiendo, pero no lo hemos pensado, nos dice Quinteros. O sea, es algo que, como muchas cosas en las ciencias sociales, se observa, se mide, pero no hay una explicación de ello. Entonces, habrá primero que observar cuál es ese miedo al delito y cuál es la correlación que se lleva con la percepción de inseguridad. Bueno, dice también que hay una ausencia de un acuerdo en torno a la conceptualización y se carece de precisión analítica. Justo es lo que les digo. Hay un entramado de categorías donde los estudios no están separando cada una de ellas, o se dan de manera análoga la percepción como el miedo, ¿no? O como el crimen, se está dando de manera análoga sin observar cada una de estas categorías y de hacer estudios sobre estas categorías en específico. También hay una cierta falta de rigurosidad en la operacionalización, lo que dificulta la proposición de hipótesis a priori o la realización
de metaanálisis o estudios comparativos, ¿no? En zonas, principalmente en México, porque a veces en México se da como un hecho que todo el país es violento cuando no tenemos datos específicos del miedo o de la inseguridad solamente por estas vías que habíamos comentado del INEGI, ¿no? Los indicadores tradicionales apuntan indistintamente a conceptos como temor, angustia, miedo e inseguridad. Eso lo vamos a observar en una medición que hice y podemos dar cuenta de ello. Otro punto es, no se ha prestado demasiada atención a los objetos o situaciones que actúan como estímulos generadores de dicha respuesta subjetiva. Esto también es parte de la respuesta al trabajo que estoy presentando, porque no estamos presentando atención a cómo se va generando, ¿no?, este sentido o estos contrasentidos de percepción de inseguridad. Sobre todo aquí en Tlaxcala, donde tenemos una versión oficial que nos dicen que Tlaxcala es de los estados más seguros del país, ¿no? Se ha generado por medio incluso de eslogan, donde quieren crear un imaginario colectivo como Tlaxcala es un lugar seguro. Sin embargo, no se presta atención a este tipo de estudios. Otra puntualización es la limitación para el establecimiento de un consenso disciplinar o toma de decisiones en política de seguridad y prevención del delito. Hay mucha información, pero poco se toma en cuenta para decidir, justamente porque solamente se está observando los números. Es algo nuevo. Sin embargo, no le hemos dado ese sentido o cómo se da ese sentido, o qué origina el sentido de percepción de inseguridad. Justamente para ir hacia una política de seguridad, ¿no? O una política de Estado. Hay escasos estudios en los países y bueno, los donde más hay es con altos índices de criminalidad. Por ejemplo, en México, que ya decía de su medición, es todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, hay un vacío analítico, como resultado de todo lo que hemos visto, hay un vacío analítico donde se observa cómo se pasa de un miedo al crimen a percepción de inseguridad. 2, cómo se construye el sentido de percepción de inseguridad. Y 3, cómo comprender una realidad que le dé sentido y significación a la violencia. Estos vacíos es el intento de llenarlos con un estudio que estoy presentando, ¿no? Bueno, el trabajo va a correr por 3 categorías que se van a ir de alguna manera trastocando para esta explicación, ¿no? Uno es observar la violencia, otro es observar la percepción de inseguridad y, bueno, también observar como categoría el miedo al crimen. Como pregunta de investigación que generé es ¿cuál es el significado del fenómeno de violencia a través de la percepción de inseguridad y cómo afecta esto a los procesos sociales en las comunidades del estado de Tlaxcala, ¿no? Mi objetivo es analizar cómo se genera una cultura que da sentido a la percepción de inseguridad en el estado de Tlaxcala. Es decir, ese contrasentido a la versión oficial. Mis objetivos específicos van en este sentido. Categorizar la resignificación de inseguridad a partir de los preceptos. No me deja ver, no tengo dónde leer, pero es que hay una parte que me estorba aquí. Déjenme ver si la puedo mover. No me deja entrar. Aquí está.
Doctora, ¿me puedes leer la primera parte? Categorizar. Sí, categorizar la resignificación de inseguridad a partir de preceptos surgidos entre la misma fuente de análisis. Ok. El segundo objetivo es analizar, gracias, analizar la narrativa que construye el sentido de inseguridad y violencia. Y la número 3 es contrastar resultados de un estudio exploratorio sobre inseguridad y categorías analíticas, que son el resultado del análisis documental, es decir, de los artículos editoriales. Bueno, como metodología es un trabajo exploratorio, hice un sondeo de opinión con 491 cuestionarios válidos ya. Hice la revisión de 1825 diarios, donde se extrajeron las notas que detallan la opinión y análisis, ¿no? En estas vertientes, en estas categorías sobre violencia, inseguridad y miedo al crimen. Se hizo el procesamiento de información mediante 2 bases de datos, una que contenía el sondeo de opinión y la otra que contenía las notas editoriales. Y bueno, finalmente hice una categorización de análisis de resultados y en esto voy. Cabe aclarar que este procesamiento de información, ¿no? del contenido de notas solo lo tengo en una primera parte, porque voy a presentar esta parte de prensa escrita, específicamente del Sol de Tlaxcala. Me falta tomar 2 vertientes más sobre periódicos digitales, que ya tengo integradas las notas, solo que me falta procesar la información. Bueno. Primero antes que pasemos a estos resultados, vamos a dar como unos antecedentes del comportamiento del delito en Tlaxcala, ¿no? En esta gráfica ustedes pueden observar, está hasta 2020, que es donde hago este sondeo de opinión, y la primera línea es a nivel nacional, y ustedes pueden ver que es un comportamiento más o menos lineal, con algunas alzas que se dan en 2019, que justamente es cuando crece la incidencia delictiva. En 2020 baja por razones naturales de la pandemia. Sin embargo, si siguiéramos la continuidad de esta línea, pues ahorita estarían a la alza, ¿no? Para el caso de Tlaxcala, si ustedes observan, igual se comporta casi similar, solo ha habido un alza, pero no es significativa. Va más o menos lineal, y en 2020 tiende a la baja, una mínima baja, igual por razones de pandemia, ¿no? Hasta 2020, el delito más común en Tlaxcala era el robo, ¿no? De 2017, 2018, 2019, 2020, pero tomé 17, que es, digamos, algo muy significativo. Las gráficas que están en color azul marino, las pirámides que están en color azul fuerte, que son estas, nos hablan de robos sin violencia. Entonces podemos observar cómo en Tlaxcala mayormente se da un delito que es el robo, ¿no? Y las que están en tono turquesa son con violencia. Ahora, el tipo de robo que más te da, este dato surge de la Secretaría de Seguridad Pública. Y aquí podemos observar que principalmente el tipo de delito que se da en Tlaxcala es el robo sin violencia. Y mucho se da el robo porque en Tlaxcala se conforma o es parte
¿no? De esos 3 estados que conforman el Triángulo Rojo, que es en mayor cantidad automóviles, ¿no? Robo a coches o automóviles. En este caso son camiones de carga, es donde se observa la mayor incidencia delictiva, que junto con Puebla y Veracruz están conformando este triángulo, ¿no? Bueno, pero hay delitos de alto impacto que sí han subido bastante. Por ejemplo, podemos observar en la gráfica que 2018 hubo una baja para el secuestro, 2019 es cuando repunta este tipo de delito y 2020, como ya habíamos señalado, por tema de pandemia, empieza a bajar. Este gráfico es de homicidios y podemos observar los homicidios también de alguna manera vienen a la baja, pero se mantienen casi de manera similar, ¿no? Este es el comportamiento anual. Este es de feminicidios, es otro de los delitos de alto impacto que se ha incrementado notablemente en Tlaxcala. Aquí empezamos en 2017 y podemos observar que en 2020, aún con pandemia, se estuvieron dando casos que nos muestran que van a la alza. Algo muy significante es la cifra negra. Se ha observado ese incremento en la cifra negra. Por ejemplo, en 2015, el 10.04% se denunciaban delitos de 100, ¿no? Pero en 2015, perdón, eso es en 2010. En 2015 solo se denunciaba el 5.8%. O sea, no hay denuncias que vayan acompañadas de un acto delictivo. Generalmente no se están denunciando. Ahora sí podemos pasar ya a observar cómo se construye este sentido de percepción de inseguridad. Bueno, casi todos los trabajos hablan de un análisis, incluso de percepción de inseguridad, donde establecen ciertas variables que van, digamos, de alguna manera mezcladas, variables estructurales, políticas o económicas ¿no? Sin embargo, no se observa una dimensión cultural que justamente va a responder a esta percepción de inseguridad. Para ello nos empezamos a auxiliar de una propuesta teórica de Jeffrey Alexander de sociología cultural, donde tiene un sentido que nos explica que todo fenómeno o hecho social o problemática social podemos explicarla o la explicamos de manera como si fueran esferas, una esfera política o una esfera económica. Y en eso vamos vertiendo nuestra explicación, ¿no? Nuestra argumentación. Y que la esfera cultural se convierte en algo instrumental, que es como si fuera algo que nos va a ser útil de alguna manera para dar esta explicación. Y Jeffrey Alexander, en su teoría, comenta la esfera cultural es tan relevante como las otras 2 esferas y la cultura puede dar explicación de cualquier fenómeno. No es utilitaria la cultura. La cultura es una dimensión que le da sentido a la configuración de cualquier fenómeno o expresión del mismo. Esos son los preceptos básicos de la sociología cultural que nos vamos a apoyar para dar explicación a ello. Bueno, entonces tenemos que la sociología cultural da una importancia a la dimensión cultural, que es la condición para la efectividad de cualquier política criminal o cualquier contrasentido o cualquier fenómeno o cualquier problemática social relacionada en este tema a la inseguridad o al miedo al crimen. Bueno, ¿cómo se construye el sentido de inseguridad y también el miedo? Empezamos a hacer un sondeo de opinión donde la primera pregunta fue lanzada así:
las que van en rojo, pusimos cuál es el mayor problema en esta comunidad. Quiero comentarles que se hicieron 491 encuestas y abarcamos todo el estado de Tlaxcala. La primera de ellas, la número 1, es da anotación o da referencia, que es el sentido, me voy a acercar un poco, de la delincuencia. El problema que ellos mayormente observan es la delincuencia. Y cuando tomamos una serie o correlacionamos nuestras preguntas, preguntamos, ¿qué problema te provoca mayor inseguridad? Ese es en los rojos, en los amarillos, la línea amarilla. Y lo que provoca mayor inseguridad, justamente, volvemos a observar que es la delincuencia. Pero si nosotros analizamos bien esta gráfica, inseguridad o el problema que ellos mayormente atienden o que relacionan la inseguridad, por eso les digo que no hay una rigurosidad categórica, incluso hablan del agua, ¿no? Y cuando hablamos de temas de inseguridad, pues puede ser cualquier cosa. Específicamente ya nos fuimos en nuestra medición al tema sobre víctimas de delito. Y preguntamos, ¿usted ha sido víctima de delito? Esta pirámide, estas barras, la azul y la amarilla, es cuando la gente no ha sido víctima de delito. No ha tenido ningún evento delictivo. Entonces nos dicen que no han sido víctimas de delito. Pero, aunque no hayan sido víctimas de delito, sí han sido testigos de algún delito, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente barra. ¿Usted ha sido víctima de delito? Y nos dicen que sí. Si nosotros observamos, la barra es la menor. La gente es quien en un número menor responde que sí ha sido víctima de delito. Y ya ha sido testigo o atestiguado algún acto delictivo y nos dicen que sí. Entonces, esta incidencia delictiva, esta es la que está provocando una percepción de inseguridad. En este cuadro que presento, también empezamos a preguntar, oiga, ¿y la inseguridad a qué se debe? ¿No? Y ellos nos daban respuestas como, bueno, a la falta de policías, al crecimiento de la violencia, a muertes violencias, a corrupción, agresiones físicas, incluso lo hablaban que actos entre vecinos, ¿no? La violencia policial, ¿no? Y la presencia de niños y jóvenes en la calle. Ellos decían que eso generaba la inseguridad, o a ellos se debía esa inseguridad. Bueno, y cuando nosotros preguntamos, ¿y entonces la inseguridad a qué problema se asocia? Y nos dicen que son temas como pobreza, como migración, como corrupción policíaca, ¿no? Como instalación de maquilas o fábricas, ¿no? A la presencia de bares, prostíbulos, antros y zonas de tolerancia, ¿no? Incluso nos hablan de la falta de una política para el desarrollo. En este árbol de problemas, lo generé así para observarlo de acuerdo a género, y empezamos a observar cómo ellos dan respuesta a algunas salidas para prevenir la delincuencia. Y entonces encontramos que para prevenir la delincuencia, para las mujeres, un 35.2% dice que la salida está en comprar equipo de seguridad, adquirir un arma de fuego. Esa es la salida que ellas dan. Pero para los hombres prácticamente se duplica la cantidad. El 64.8% nos dice que esa es la salida. Comprar equipo de seguridad, adquirir un arma de fuego.
Y de manera inversa, nos dicen las mujeres, el 66.5, nos dice que otra medida de seguridad es reforzar la seguridad por candados, rejas, cadenas, que hay que hacer mayor cooperación entre habitantes de la comunidad, e incluso nos hablan de contratar seguridad privada. En estas preguntas vamos dando cuenta de cómo la gente ya no se está apropiando de las comunidades, ¿no? De esta parte pública que es un derecho, ¿no? A los espacios públicos. Los hombres, en menor cantidad, prácticamente a la mitad, del 35.5, nos dicen justamente esta salida es reforzar la seguridad con candados, rejas, cadenas y establecer comunicación cooperativa entre vecinos, incluso contratar seguridad privada. Bueno, esta, aunque ya se las había presentado, ahora se las presento desagregada por género. Entonces, en género, ¿cómo se asocia la inseguridad? ¿No? Y nos dicen las mujeres, el 63.1% nos dice que está asociada la inseguridad a la pobreza y a la corrupción policíaca. Y los hombres nos opinan en un 36.9%. Sin embargo, por otra parte, las mujeres en el 56.8% nos dicen que la inseguridad está asociada a la migración, a la falta de política regional, o una política regional de desarrollo regional, a bares, a prostíbulos, a zonas de estancia o a instalaciones de maquilas. Y los hombres opinan esta misma versión en un porcentaje del 43.2%. Eso es lo que tengo como resultado de ese sondeo de opinión, de ese estudio exploratorio. Bueno, ahora la segunda parte es el análisis de notas periodísticas editoriales, donde se extrajeron por 5 años todas las editoriales y análisis. No estoy hablando de notas periodísticas como tal, ¿no? Sino algo más elaborado como es el análisis de ello. Y bueno, encontré ahí en esa revisión 4 categorías y las agrupé de esta manera. La inseguridad y violencia, los riesgos de inseguridad, la incapacidad del Estado para el combate a la delincuencia y la influencia de una cultura. Bueno, de inseguridad y violencia nos hablan de un incremento a la violencia. Esto no es porcentaje, es un análisis cualitativo. Hablan de la violencia social, de falta de políticas públicas, de la violencia de género, de los riesgos y análisis de datos es lo que más se observa. Incluso aquí encontré temas de feminicidios, ¿no? Como es el caso de la niña, no me acuerdo cómo se llama, pero de la niña que murió en Ciudad de México, que iba a la escuela, y el caso de Ingrid, que también fue muy llamativo, ¿no? Como violencia y miedo al delito. Doctora, ¿me puedes ayudar, por favor? Porque no me deja ver esta categoría. Sí. ¿Cuál? Inseguridad y violencia, guión miedo, y luego tenemos violencia intrafamiliar. Gracias. Esas son las categorías que ubiqué o las subcategorías que observé en esta gran categoría, inseguridad y violencia. La otra es riesgos a la inseguridad. Y las notas nos hablan de una constante infiltración del crimen organizado. También nos hablan del incremento de delitos de alto impacto, justo un poco lo que revisamos antes. Y la relación con drogas, corrupción y trata.
también hablan del resquebrajamiento del tejido social. Esos son los riesgos del incremento de la inseguridad, ¿no? Bueno, y bueno, estas son todas las notas de la incapacidad del Estado para el combate a la delincuencia. Y entonces nos hablan de policías incapaces, de una Guardia Nacional sin resultados. Doctora, ¿me ayudas con la que sigue, doctora Caro? Sí, corrupción de policías, Ajá. debilitamiento del Estado, Gracias. temor a policías, ok. Temor a policías por estar vinculados al crimen organizado, corrupción, abandono a la seguridad pública, la pérdida de confianza, el aumento de linchamientos y el caso Culiacán. Eso es de lo que versa todas las notas de análisis que hablan de la incapacidad del Estado para combatir la delincuencia. Bueno, y luego encontré la influencia de la cultura. Y ya hablan de la apología del crimen, del apoyo de expresiones criminales. Justamente aquí me llamó mucho la atención, porque esta con la otra, digamos, subcategoría de delincuentes apoyados por la comunidad, hablan mucho que en Tlaxcala los delitos de adolescentes principalmente o de algún miembro de familias, esos actos son arropados por las familias mismas. Y dan el caso, por ejemplo, los robos a trailers, incluso a los ferrocarriles, ¿no? Donde toda la comunidad es cómplice de alguna forma de este tipo de delitos. No denuncian, no hablan, y de ahí, digamos, hay todo un apoyo, ¿no?, de la comunidad hacia estas personas, que los ven, o hay una cultura como de Robin Hood, ¿no? Como que tienen que ir a robar para hacer de sus cosas, y es más como un acto de justicia como que un acto delictivo. Pasemos a las conclusiones. Bueno, la primera de ellas es que la inseguridad es un tema tratado en relación, como ya vimos, a lo político o a lo económico, pero no como un problema social. Incluso todo lo que observamos sobre inseguridad cabe casi en tema político. Así lo podemos encontrar en las notas o incluso en las críticas o en la separación, ¿no? Que si Calderón, que si Peña, que si el actual presidente, cómo están dando o cómo dan respuesta, ¿no?, a que se convierte en algo político y no en una problemática social. Bueno, la segunda, doctora, otra vez te voy a molestar, que me tapan. Sí, la percepción de inseguridad toma relevancia al observar los efectos y el entramado a otras problemáticas como es la corrupción, el papel ineficiente del Estado y la falta de políticas públicas adecuadas. Gracias. Esta es la segunda. La tercera es la percepción y cómo se construye ese sentido de inseguridad cambia la dinámica social. Esto es muy importante porque justamente esta percepción y cómo se construye este sentido de inseguridad puede afectar incluso otros problemas. También afecta la dinámica misma y yo me iría más allá. También afecta la forma de observar algunos fenómenos. Lo que yo les decía, esa apropiación a los espacios públicos, digo, los urbanistas, es un insumo, digamos, para los urbanistas, digo, y ya entrados en confianza aquí con los colegas, pues también pudiera ser un insumo de observación, ¿no? ¿Cómo se le da sentido a esta inseguridad para la gente, para el turismo, para la gente que llega, para la gente que observa este desarrollo regional? Es el principio de, ¿no? Porque a veces separamos algunas categorías y esta percepción, o cómo se le va dando sentido a esta percepción,
puede ser el éxito o el fracaso, como ya dije, ¿no? de una política o el papel corruptor o el Estado, la función del Estado mismo, ¿no? La tercera conclusión es la percepción de inseguridad incrementa el deterioro de lo social, es decir, ese tejido social se va deteriorando y la participación en la vida pública. La quinta es afecta el detrimento de la apropiación a los derechos de los espacios públicos, algo que nos he venido comentando, y la generación de un contrasentido oficial de la inseguridad aleja a las personas tanto de las instituciones como de los gobernantes. Y uno de los efectos que podemos observar aquí es, por ejemplo, el incremento de linchamientos, ¿no? O sea, la inseguridad o esa percepción de inseguridad tiene como salida un incremento de violencia. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Patricia, por presentarnos los avances de investigación. Vamos ahora a abrir el espacio a preguntas. Les pedimos que quien tenga alguna pregunta pueda hacerla por el chat o si quiere plantearla de manera breve, podemos abrir el micrófono. Aquí ya tenemos un par. Voy a empezar con la primera. En los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE, se observa que hay una importante diferencia entre lo que las personas ven y viven y las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La ENVIPE muestra mayor inseguridad. ¿Qué tan diferentes son los resultados de ENVIPE para Tlaxcala y los hallazgos de su investigación son comparables? Es de la doctora Ivonne Campos. Ok. Hice algunas referencias a la encuesta, justamente hablando y desagregando. No comparé cuantitativamente dicha encuesta con lo que yo observo. O sea, no cuantitativamente, sí de forma de cómo lo abordan, ¿no? O sea, ellos abordan de esta manera y yo lo abordo de esta manera. Porque la ENVIPE no está trabajando con categorías como yo las fui desagregando. O sea, yo le diría que no hay como una comparación, o no quise hacer una réplica, o hacer, sí, una comparativa. La comparativa no va por ahí, con esa encuesta, sino mi comparativa va con ese estudio exploratorio y con el análisis de datos que yo encuentro. Ahí sí puedo hacer una comparativa. Vamos con una siguiente pregunta. En una revisión de la ENVIPE que la doctora Ivonne Campos hizo en el 2020, se percató que a las mujeres les preocupan cosas como la inflación y el desempleo, más que a los hombres. Y coincide con sus resultados, esto coincide con sus resultados de investigación, porque a las mujeres les preocupa más estos aspectos que a los hombres. ¿Podremos explicarlo a partir de elementos culturales? Sí, por supuesto. O sea, todo se puede explicar desde elementos culturales. El hecho de que las mujeres estén, digamos, tratando o dar explicación, ¿no? O dar resolución a que están preocupadas por términos económicos, da sentido porque generalmente ellas son las que trabajan. Tengo otras gráficas que no presenté por tema de tiempo, pero tengo otras gráficas donde cómo se apropian de los espacios públicos y de la movilidad entre hombres y mujeres y cómo va afectando entre horas de trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Esos resultados están muy interesantes porque quienes más, digamos, pasan tiempo fuera trabajando y se tienen que desplazar son las mujeres, a diferencia de los hombres. Los hombres tienen como una movilidad, podríamos decir, más segura porque utilizan vehículos, carros. Las mujeres son las que utilizan mayor transporte público. Y de alguna manera, o de alguna forma, ellas van, digamos, naturalizando
esta convivencia, ¿no?, de temas que trata, pero su mayor peso está en dar sentido a otras categorías, ¿no?, como la corrupción, la cuestión económica, etcétera, etcétera. Creo que por ahí pudiera ser. No he profundizado como tal, pero por ahí pudiera yo encontrar. En cuanto a otra pregunta, en ese sentido, ¿cómo podemos entender los linchamientos desde aspectos culturales, desde tu perspectiva? Es justo lo que les decía al final, ¿no? Esta percepción de inseguridad va alejando a la población de las instituciones como de los gobernantes, ¿no?, o de los representantes. Más tienes otro elemento que sumar. Hay una percepción de corrupción muy alta con policías, con autoridades. Esta ineficiencia del Estado para resolver esos problemas y esa solución que ellos, yo lo sumaría todavía, esa solución que ellos le dan que, bueno, hay que convivir más, hay que reunirnos más, que justamente pudiera ser como esta salida de vecinos vigilantes para combatir el delito o el crimen, lleva a que si no funciona esta parte institucional o hay corrupción porque los van a dejar salir muy rápido, pues ellos tienen que tomar esa justicia por las manos. Justo un poco lo que yo les digo, hay una cultura de hacer actos de Robin Hood o ver los actos delictivos como Robin Hood más que como un acto delictivo. Yo encuentro por ahí esa salida y da respuesta. Además, en Tlaxcala se han incrementado mucho. Otra pregunta acerca de si dentro de su investigación ¿hay alguna diferencia respecto al componente de los municipios? Por ejemplo, los municipios que tienen un mayor componente urbano respecto a los municipios que son de entornos mucho más rurales. ¿Hay una diferencia entre esta percepción de inseguridad? Sí lo tengo, no lo he analizado como tal, pero justamente es que es muchísima información, pero sí la tengo por zonas urbanas y rurales. Sí la tengo, no la he desagregado, pero sí está. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario que quisiera externar a través del chat o a través del micrófono? Ok, pues si no hay una pregunta adicional o comentario adicional, por acá tenemos mensajes, que muy interesante. Pues agradecemos mucho la presencia de todos y todas y los invitamos a conectarse a la próxima sesión de seminario. Agradecemos mucho su tiempo y podemos dar por concluida la sesión. Gracias, doctora Caro, muy amable. Gracias a todos por estar presentes. Gracias.